Hola a todos y bienvenidos a mi canal de inversión. Hoy vamos a hablar de algo que trasciende los titulares financieros y que, sin exagerar, puede marcar un antes y un después en tu vida económica. Lo que la Reserva Federal acaba de hacer no es un simple ajuste técnico en sus políticas monetarias, es un movimiento histórico que sacudirá no solo a los mercados, sino a la forma en la que entendemos el dinero, la confianza y el futuro mismo de la economía global. Durante meses, los analistas esperaban una reducción de tipos de interés. Sin embargo, lo que nadie anticipaba con claridad era la magnitud y la continuidad del anuncio. No solo se bajan los tipos hoy, sino que la propia Reserva Federal confirmó que este camino continuará en los próximos meses. Esto significa que se abre un ciclo de transformaciones profundas, un ciclo donde las oportunidades para generar beneficios serán extraordinarias, pero donde también la disciplina, la visión y la capacidad de mantener la calma serán esenciales. La historia nos enseña que cada vez que la Reserva Federal bajó los tipos de interés con los mercados cerca de sus máximos, la consecuencia fue siempre la misma: fuertes ganancias en los meses siguientes. No se trata de una hipótesis ni de una especulación. Es un patrón registrado una y otra vez, un dato contundente que refleja cómo funciona la energía de la economía cuando se libera liquidez. El dato es claro: un 100% de las veces los beneficios aparecieron. Pero este dato no es solo una cifra para inversionistas. Es un espejo de la vida misma. Cada vez que se libera presión, cada vez que se abre espacio, la energía encuentra un cauce para crecer, expandirse y multiplicarse. Por eso lo que estamos viviendo hoy es mucho más que un fenómeno financiero. Es un momento de despertar, un recordatorio de que todo en la vida son ciclos: expansión y contracción, auge y caída, confianza y temor. La pregunta que debemos hacernos no es únicamente cuánto dinero podremos ganar, sino qué vamos a hacer con esta oportunidad. ¿Caeremos en la ilusión de la abundancia fácil o aprenderemos a usar esta ola con sabiduría, construyendo una base sólida que nos permita crecer más allá de lo económico? En los próximos capítulos voy a mostrarte datos, ejemplos concretos de sectores y compañías que se beneficiarán, y estrategias claras para que tú también puedas aprovechar este ciclo. Pero más allá de eso, quiero invitarte a mirar este movimiento con otra perspectiva. La perspectiva de quien sabe que detrás de cada número hay una historia, detrás de cada gráfico hay una lección, y detrás de cada oportunidad hay una prueba de conciencia. Este no es un simple vídeo sobre inversiones. Es una guía para comprender el sentido profundo de lo que ocurre cuando la energía del dinero se mueve. Es la oportunidad de mirar a la economía no solo con los ojos del cálculo, sino con la mirada del alma. Y si prestas atención hasta el final, verás que lo que está ocurriendo hoy con la Reserva Federal no solo puede mejorar tus finanzas, sino transformar tu forma de relacionarte con la abundancia, con la paciencia y con el verdadero propósito de prosperar. El anuncio que cambió el rumbo. La Reserva Federal no solo recortó los tipos de interés, declaró la intención de mantener un ciclo de reducciones en los próximos meses e incluso años. Ese matiz es lo que desplazó la aguja del mercado. Una bajada aislada se interpreta como ajuste, una senda explícita reconfigura expectativas, valoraciones y comportamiento. El mensaje es claro: habrá más liquidez, menor coste de capital y un entorno diseñado para reactivar la inversión y el consumo. La reacción fue inmediata porque la historia pesa. Cada vez que la Fed ha iniciado recortes con los índices cerca de máximos, los siguientes tramos han tendido a ser alcistas. No se trata de fe ciega, sino de mecanismos concretos. Con tipos más bajos, el descuento sobre los flujos de caja disminuye y las valoraciones suben. El crédito se abarata, los márgenes financieros se alivian y el apetito por riesgo se expande. Las empresas refinancian deudas, aceleran CAPEX,
lanzan productos y contratan talento. El consumidor reprograma compras postergadas. La rueda vuelve a girar. Pero detrás de los números hay algo más profundo, un cambio de estado interno. Cuando el sistema anuncia facilidad, el ánimo colectivo muta. La confianza, que es la moneda silenciosa de la economía, se fortalece. Y ahí emerge la pregunta esencial: ¿qué haremos con esta facilidad? Porque la liquidez es potencia pura, multiplicará tanto los aciertos como los excesos. Para el inversor, este anuncio es una invitación a la lucidez. No basta con subirse a la ola, hay que entender su estructura. 3 vectores suelen liderar al inicio de un ciclo de recortes: crecimiento de alta calidad que monetiza innovación con caja real, cíclicos sensibles a financiación, como industrial, construcción y vivienda, y activos refugio o semirrefugio que capturan flujos cuando la disciplina fiscal luce frágil. Cada vector se mueve por razones distintas, pero todos comparten la misma fuente: un coste del dinero decreciente que recalibra el mapa de incentivos. Para el ciudadano, este anuncio es una decisión vital. Tipos más bajos liberan presión mensual, pero también invitan a compromisos a largo plazo. Elegir bien significa priorizar liquidez sana sobre consumo impulsivo, ahorro estratégico sobre deuda innecesaria, formación sobre distracción. La abundancia que no se ordena, se disipa. Y para todos, este anuncio es un espejo espiritual. La economía es energía en movimiento. Atención, confianza y voluntad traducidas a producción, intercambio y precio. Cuando la presión baja, la energía fluye. Si se dirige con propósito, crea valor sostenido. Si se dispersa en euforia, crea burbujas. El mercado, como la vida, premia la consciencia. Estamos, pues, ante un punto de inflexión. La Reserva Federal ha abierto una ventana de expansión. La estadística sugiere tramos de beneficio, la responsabilidad exige discernimiento. La pregunta no es solo si habrá un nuevo mercado alcista, sino qué tipo de personas elegiremos ser dentro de él. Porque la verdadera riqueza no es la subida de hoy, sino la capacidad de convertir un viento a favor en construcción duradera. ¿Estamos preparados para usar esta abundancia con conciencia? Ahora empieza la prueba. El 100% de probabilidad que no puede ignorarse. Hay momentos en la historia económica donde los datos se convierten en señales imposibles de ignorar. Uno de esos momentos está frente a nosotros. Un estudio amplio y contundente revela que cada vez que la Reserva Federal redujo los tipos de interés en un entorno donde la bolsa ya se encontraba cerca de sus máximos históricos, el desenlace fue siempre el mismo: los mercados subieron. No una vez, no algunas veces, sino todas. La probabilidad registrada es del 100%. No hablamos de teorías ni de hipótesis sujetas a debate, sino de un patrón empírico repetido en distintas épocas, con diferentes presidentes de la Reserva Federal y bajo contextos económicos muy variados. Y aún más impactante, el rendimiento promedio en esos ciclos no solo superó el habitual, lo duplicó. El beneficio medio en los 12 meses siguientes a cada recorte inicial fue casi el doble del retorno anual típico de los mercados. Este dato es como un faro en medio de la incertidumbre. En un mundo donde casi nada puede asegurarse, donde la volatilidad y el miedo suelen dominar la mente de los inversionistas, aparece un indicador que funciona como un oráculo económico. Es una certeza estadística en medio de un mar de dudas. Sin embargo, aquí surge la pregunta que separa al inversionista común del inversionista consciente. ¿Basta con saber que las ganancias son prácticamente inevitables? La respuesta es no. El verdadero misterio no está en si habrá beneficios,
sino en cuánto tiempo podrá sostenerse este ciclo antes de que la misma energía que lo impulsa provoque su corrección. La abundancia mal gestionada se convierte en exceso, y el exceso abre la puerta al desequilibrio. Lo que hoy se muestra como certeza también es la antesala de una prueba futura. La historia lo confirma. Después de cada gran ola de expansión, tarde o temprano llega la corrección. No como castigo, sino como ajuste natural, como recordatorio de que nada en la economía ni en la vida puede crecer de manera indefinida sin equilibrio. Por eso este capítulo no es un simple recuento de estadísticas. Es un llamado a mirar el presente con la doble mirada, la del entusiasmo que aprovecha la oportunidad y la de la prudencia que entiende que toda ola, por más poderosa que sea, acaba rompiendo en la orilla. El 100% de probabilidad de ganancias es real. El beneficio potencial es enorme. Pero la lección más profunda está en aprender a moverse dentro de este ciclo con inteligencia, sin perder de vista que la verdadera riqueza no se mide solo en porcentajes de retorno, sino en la capacidad de transformar la oportunidad en prosperidad consciente y duradera. El ciclo de la historia se repite. La historia económica y tecnológica de la humanidad está marcada por patrones que se repiten con diferentes rostros, pero con la misma esencia. En la década de los 90, la irrupción de Internet no solo transformó la comunicación y los negocios, sino que coincidió con una serie de recortes de tipos de interés que desataron un auge bursátil colosal. Aquella ola no fue casualidad. Fue la convergencia de innovación disruptiva con condiciones financieras favorables. Hoy, más de 2 décadas después, vivimos una situación paralela. La inteligencia artificial se alza como el motor de un nuevo despertar, y las decisiones de la Reserva Federal vuelven a actuar como el combustible que acelera su expansión. Así como Internet cambió para siempre la forma de trabajar, aprender y relacionarnos, la inteligencia artificial está empezando a redefinir sectores completos de la economía, desde la medicina hasta las finanzas, desde la educación hasta la energía. Y, una vez más, los mercados se convierten en el escenario donde se refleja esa transformación. Estas coincidencias no son simples casualidades. Son parte de un patrón mayor que guía la evolución humana. Cada generación recibe una chispa de innovación que abre puertas a territorios desconocidos. El ferrocarril en el siglo XIX, la electricidad en el XX, Internet al final del milenio y ahora la inteligencia artificial en el siglo XXI. Cada chispa ha traído consigo un despertar colectivo, acompañado de movimientos financieros que amplifican su impacto. Pero la lección no es solo de entusiasmo. Cada ola expansiva también lleva en sí el riesgo de la exageración y de la desconexión entre valor real y valor percibido. En los 90, el auge de Internet dio paso a la burbuja tecnológica. En los años posteriores, la euforia se transformó en corrección. La humanidad siempre busca romper límites, pero cuando la expansión no está equilibrada por la madurez y la visión a largo plazo, la misma fuerza que impulsa el crecimiento provoca el ajuste. Hoy nos encontramos en ese mismo cruce de caminos. La inteligencia artificial, acompañada de liquidez más barata y de un entorno global en transformación, abre posibilidades inmensas. Pero también nos exige un nuevo nivel de conciencia, aprender de la historia para no repetir sus excesos, reconocer el poder de la innovación sin perder de vista que el verdadero progreso es aquel que construye con bases sólidas. El ciclo de la historia se repite, y lo hace para recordarnos que cada oportunidad es también una prueba. No se trata solo de participar en la ola, sino de comprenderla, de discernir cuándo dejarse llevar y cuándo reforzar el timón. Porque la abundancia es un regalo, pero el equilibrio es la clave que garantiza que ese regalo se convierta en riqueza duradera y no en espejismo pasajero. El poder invisible del dinero barato. El dinero, en su forma más superficial,
parece ser solo billetes, monedas o cifras que se encienden en la pantalla de un banco. Pero en su esencia más profunda es mucho más que eso. Es energía en movimiento, es confianza convertida en acción, es la manifestación material de algo invisible que sostiene el tejido de la vida económica y social. Cuando la Reserva Federal decide bajar los tipos de interés, lo que hace en realidad es abrir un cauce por donde esa energía fluye con mayor libertad. Las empresas sienten alivio porque el crédito se abarata y se multiplican las posibilidades de expandirse, contratar y crear. Los consumidores perciben que los préstamos son más accesibles, y con ello, despierta el deseo de invertir, de comprar, de avanzar en proyectos que antes parecían demasiado lejanos. No es solo una cuestión de finanzas, es un movimiento que impacta directamente en la confianza colectiva, en la forma en la que una sociedad entera percibe su futuro inmediato. La economía funciona como un sistema vivo. Cuando la presión disminuye, como cuando el agua encuentra menos obstáculos, el caudal aumenta. Esa corriente de liquidez es comparable al aire que vuelve a llenar los pulmones después de una larga exhalación. La energía fluye con más fuerza, y todo lo que está en su camino se ve impulsado hacia adelante. Es la metáfora perfecta de la vida misma. Cada vez que liberamos tensión, cada vez que soltamos rigidez, la energía que estaba contenida vuelve a circular y a generar movimiento. Pero esta verdad también esconde un riesgo. El mismo flujo que da vida puede, si no se dirige con sabiduría, desbordarse. El exceso de liquidez, cuando no está acompañado de disciplina, puede convertirse en una burbuja. Y toda burbuja, tarde o temprano, estalla. En el plano económico, esas explosiones se traducen en pérdidas masivas, en correcciones dolorosas, en crisis que afectan a familias, empresas y naciones enteras. En el plano espiritual, son un reflejo de lo que ocurre cuando usamos la energía de forma desordenada. Lo que antes nos elevaba termina arrastrándonos al caos. El poder invisible del dinero barato es, por lo tanto, una herramienta de doble filo. Puede abrir caminos de prosperidad y abundancia, pero también puede convertirse en el origen de excesos que colapsan bajo su propio peso. La clave está en la consciencia con la que se utiliza. Así como en la vida necesitamos equilibrio entre expansión y contención, en la economía necesitamos responsabilidad para que la abundancia no se transforme en destrucción. Lo que la Reserva Federal ha liberado con su anuncio no es solo una medida financiera, es una ola energética que recorrerá todos los rincones del sistema económico global. Quien sepa surfearla con visión, prudencia y propósito, encontrará oportunidades extraordinarias. Quien se deje llevar únicamente por la euforia, corre el riesgo de ser arrastrado por la misma corriente que en un inicio parecía prometer riqueza sin límites. La ilusión y el riesgo de la abundancia. Cada auge financiero lleva escondido en su interior un doble rostro. Por un lado, la promesa de crecimiento, riqueza y expansión. Por otro, la semilla silenciosa de la euforia que, si no se reconoce a tiempo, puede transformarse en exceso y colapso. La historia de los mercados lo confirma una y otra vez. Cuando los precios se elevan más rápido que los beneficios reales, cuando las expectativas crecen más que la productividad, surge la desconexión. Esa brecha entre el valor percibido y el valor verdadero es el terreno fértil de la burbuja. El mercado no es solo un sistema de precios. Es un espejo de la conciencia colectiva. Cuando la ambición supera a la realidad, cuando el deseo de ganancias rápidas nubla la visión, el equilibrio se rompe. Así como en la vida personal la prisa por resultados inmediatos puede desviar del verdadero propósito, en la economía global la euforia descontrolada termina siempre en corrección. Lo que parecía un ascenso infinito se convierte en caída abrupta,
recordándonos que la abundancia sin fundamento es ilusión pasajera. El riesgo de la abundancia no está en su existencia, sino en cómo la interpretamos. Muchos confunden la facilidad de acceso al crédito, la subida acelerada de activos o la multiplicación de oportunidades con prosperidad real. Pero la verdadera prosperidad no se mide por el brillo momentáneo de una gráfica al alza, sino por la solidez de aquello que permanece en el tiempo. El beneficio inmediato puede seducir, pero es la construcción sostenida la que asegura estabilidad y legado. La invitación de este capítulo es clara: distinguir entre ilusión y verdad, entre el espejismo de la riqueza fácil y la prosperidad que perdura. Porque la abundancia, si se dirige con consciencia, puede ser semilla de evolución y progreso. Pero si se vive como exceso, termina por revelarse como la misma trampa que tantas veces ha hecho tambalear imperios y economías enteras. El reto para cada inversor y para cada ser humano es aprender a leer las señales, a no dejarse hipnotizar por la euforia, y a recordar que la riqueza auténtica no es el resultado de una racha alcista, sino de una visión clara, una disciplina constante y una conexión profunda con el propósito de lo que se construye. El despertar del inversor consciente. En medio de la tormenta de oportunidades que se despliega con cada ciclo de expansión, el reto más grande no está en el mercado, sino en el interior de cada persona. No se trata únicamente de elegir qué acciones comprar, qué sector seguir o qué tendencia aprovechar. El verdadero desafío es cultivar la mente y el espíritu para actuar con claridad, sin dejarse arrastrar por la euforia ni paralizar por el miedo. El inversor consciente entiende que toda decisión financiera es, en última instancia, una decisión energética. Cada vez que se coloca dinero en un proyecto, se está poniendo en movimiento una parte de la propia confianza, del propio propósito y de la visión que se tiene de la vida. Por eso invertir no es un acto mecánico, es un acto profundamente humano y espiritual. En este camino, la disciplina se convierte en una virtud esencial. Saber esperar cuando todos corren, mantener la calma cuando los demás dudan, sostener una estrategia clara en medio de la incertidumbre, son ejercicios que trascienden lo financiero y se convierten en un entrenamiento del alma. La paciencia no solo protege de errores costosos, también enseña a confiar en los tiempos de la vida. La bolsa, en este sentido, se transforma en un campo de entrenamiento espiritual. Cada gráfico que sube y baja es un recordatorio de que todo en la existencia es cíclico. Cada pérdida es una lección de humildad y cada ganancia es una prueba de gratitud. Quien invierte con visión consciente aprende a observar sin apego, a decidir sin ansiedad y a confiar en el flujo de los ciclos mayores que rigen tanto la economía como la vida misma. El inversor consciente no persigue únicamente beneficios materiales. Busca coherencia entre lo que invierte y lo que cree, entre los proyectos que apoya y los valores que quiere ver florecer en el mundo. Entiende que su capital es una extensión de su energía vital, y que al dirigirlo con propósito, puede convertirse en una fuerza de transformación no solo personal, sino colectiva. Por eso, el despertar del inversor consciente no consiste en saber más de economía, sino en recordar que la verdadera riqueza comienza dentro. Una mente serena, un espíritu en paz y una visión clara son los activos más valiosos que alguien puede poseer. Con ellos, cualquier ciclo del mercado se convierte en una oportunidad de crecimiento interior tanto como en una ocasión de prosperidad exterior. El dominó de la economía global. Nada en la economía sucede en soledad. Cada decisión tomada en un punto del planeta repercute como ondas en un océano compartido. Cuando la Reserva Federal de Estados Unidos baja los tipos de interés, no solo afecta a los bancos y empresas de su propio territorio. Esa decisión atraviesa fronteras invisibles y despierta movimientos en los mercados emergentes, en las monedas extranjeras, en los precios del oro,
del petróleo y de cada materia prima que sostiene el pulso de la vida moderna. La interconexión es total. Un inversor en Latinoamérica percibe cómo su moneda se fortalece o se debilita según la liquidez global. Una nación exportadora observa cómo sus ingresos cambian con las variaciones del petróleo. Un país que depende del crédito internacional siente cómo el flujo de capital entra o se retrae en cuestión de semanas. Es un efecto dominó que pone de manifiesto que lo local ya no existe como antes. Lo que ocurre en un banco central de Occidente repercute en la economía de familias en Asia, en África y en cada rincón del planeta. Este fenómeno es un recordatorio de que las fronteras son ilusorias. Los muros políticos, los límites geográficos y las banderas nacionales no detienen el movimiento de la energía financiera. El dinero, como el agua o el aire, busca el camino de menor resistencia. Fluye donde encuentra oportunidad, escasez o necesidad. Y en ese flujo constante revela una verdad más profunda. Todo está unido. Lo económico y lo espiritual se reflejan en este mismo principio. Así como una bajada de tipos puede generar prosperidad en mercados lejanos, también las decisiones personales afectan a la red mayor de la vida. Cada compra, cada inversión, cada acto de confianza o de temor alimenta el entramado colectivo. No existe un yo separado de los demás, ni en la economía ni en el espíritu. El efecto dominó económico es, en realidad, una metáfora de la interdependencia humana. Nos recuerda que la abundancia no es un fenómeno aislado, sino compartido. Cuando un sector crece, otros se fortalecen. Cuando una parte del sistema colapsa, todos sienten la sacudida. Reconocer esta unidad es el primer paso para actuar con responsabilidad. Entender que lo que decidimos aquí repercute allá, y que lo que hacemos hoy marcará el futuro de quienes aún no han nacido. En un mundo donde todo está conectado, la verdadera riqueza no está solo en aprovechar la ola de liquidez, sino en hacerlo con conciencia de que cada movimiento, por pequeño que parezca, afecta a toda la red de la vida. La economía global, con su efecto dominó, es el espejo más claro de una verdad eterna. No hay acciones aisladas, todo forma parte de un mismo tejido. El refugio de los sabios. Cada ciclo económico trae consigo la misma escena repetida. Mientras la mayoría se deja arrastrar por la euforia colectiva, un pequeño grupo de hombres y mujeres elige un camino distinto. No se trata de miedo ni de huida, sino de sabiduría. Comprenden que en todo auge hay un exceso, y que en toda abundancia hay un riesgo. Por eso, cuando la multitud corre hacia la promesa de ganancias rápidas, ellos buscan refugios en activos estables, anclajes que les permitan resistir el viento cuando se vuelva demasiado fuerte. El oro, la tierra y, en los tiempos más recientes, las criptomonedas, son mucho más que simples estrategias financieras. Son símbolos arquetípicos que atraviesan generaciones y culturas. El oro es la imagen de la eternidad, el metal incorruptible que desde hace milenios acompaña a reyes, naciones y civilizaciones como reserva de valor. No se oxida, no se degrada, y en él el ser humano proyecta su anhelo de permanencia en un mundo donde todo cambia. La tierra, por su parte, representa la raíz. Es la conexión con lo tangible, lo que se puede habitar y cultivar, el espacio donde se construyen hogares y se alimentan pueblos. Quien busca tierra en tiempos de incertidumbre no solo invierte, regresa a la base de toda existencia, el suelo que sostiene nuestros pasos. La tierra recuerda que toda riqueza comienza en lo esencial, en lo fértil, en lo que da sustento. El Bitcoin y las criptomonedas, en cambio, simbolizan otra fuerza, la rebelión frente a los sistemas centralizados. Son el grito de independencia de una era digital que ya no confía ciegamente en bancos, gobiernos o instituciones.
Representan la búsqueda de libertad en un mundo donde la confianza ha sido tantas veces traicionada. No son eternos como el oro ni tangibles como la tierra, pero encarnan la voluntad de crear algo nuevo, de romper los moldes y de poner en manos del individuo lo que antes estaba monopolizado por estructuras de poder. Estos refugios, más allá de sus diferencias, reflejan algo más profundo, la necesidad humana de seguridad en un mundo cambiante. No importa la época ni el contexto, siempre habrá quienes comprendan que no se puede vivir únicamente al ritmo de la euforia. El sabio no huye del riesgo, pero tampoco se entrega a la ilusión de que la expansión durará para siempre. Reconoce que cada ola tiene un punto de quiebre y que, cuando ese momento llega, lo importante es tener un lugar seguro donde descansar y esperar la calma. Buscar refugio no significa desconfiar del futuro, sino confiar en que la vida es cíclica y que la prudencia es parte de la prosperidad. Así como en una tormenta el marinero experimentado no lucha contra el viento, sino que sabe cómo proteger su embarcación, el inversor consciente aprende a resguardarse en activos que le permitan atravesar la tempestad sin perder lo que ha construido. En un mundo interconectado, donde los ciclos se aceleran y las emociones colectivas se amplifican, los refugios de los sabios son un recordatorio de que la seguridad verdadera no está en la velocidad ni en la euforia, sino en el equilibrio y la paciencia. Y que, cuando la tormenta pasa, quienes supieron refugiarse estarán de pie para construir de nuevo, mientras otros siguen preguntándose cómo todo se desmoronó tan rápido. El verdadero sentido de este ciclo. Más allá de las gráficas que suben y bajan, más allá de los titulares que anuncian ganancias récord o caídas espectaculares, lo que estamos viviendo hoy es una lección colectiva que trasciende la economía. La decisión de la Reserva Federal no fue solo un movimiento técnico, fue un impulso que despertó la atención, la esperanza y también la incertidumbre de millones de personas alrededor del mundo. Es una sacudida que nos recuerda que detrás de cada punto porcentual, detrás de cada cifra bursátil, hay seres humanos, hay familias, hay sueños. La abundancia material que ahora parece multiplicarse tiene un límite. El mercado, como toda expresión del mundo físico, está sujeto a ciclos de expansión y de contracción. La verdadera pregunta que este momento nos plantea no es cuántos beneficios podremos obtener, sino qué haremos con ellos. La historia nos advierte que las riquezas pasajeras se evaporan con la misma rapidez con la que llegaron, pero también nos muestra que la riqueza interior, esa que surge del propósito, de la visión y de la capacidad de compartir, permanece más allá de cualquier crisis o bonanza. Este ciclo económico es una oportunidad para preguntarnos, ¿qué significa prosperar de verdad? Prosperar no es acumular sin medida ni perseguir el espejismo del beneficio inmediato. Prosperar es construir sobre bases sólidas, es transformar la abundancia en proyectos que eleven nuestra vida y la de quienes nos rodean. Prosperar es recordar que el dinero es solo un medio, nunca un fin, y que su poder se multiplica cuando se pone al servicio del bien común. La economía, en su fondo más profundo, no es un juego de números ni un tablero de especulación. Es un reflejo del estado espiritual de la humanidad. Cuando hay confianza, los mercados crecen, cuando hay miedo, se contraen. Y esa confianza o ese temor nacen de la conciencia colectiva. El mercado es el espejo de lo que somos como sociedad. Si buscamos equilibrio dentro de nosotros mismos, los ciclos externos también encontrarán armonía. Por eso, lo que la Reserva Federal ha provocado va mucho más allá de los gráficos financieros. Es un llamado silencioso a despertar, a comprender que cada movimiento económico es también un movimiento de la conciencia humana. Y que la verdadera riqueza que podemos cosechar en este ciclo no será el porcentaje de retorno ni la magnitud de la ganancia, sino la capacidad de transformar esta energía en crecimiento